Sí, no tengo activo. Hola. No escucho nada. Hola. Sí, profe, se escucha. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas. Sí. ¿Están viendo la pantalla que estoy compartiendo? No. No, sale... No, no sé. No, no se ve. No se ve. Eso es lo que me venía pasando. A ver un momento, ¿sí? No, no se ve. ¿Sabe despegar tal vez? Bueno, estamos en la clase de instrumentación, ¿no es cierto? ¿O me metí en otra sala? Bien, sí. A ver si ahora podemos ver este. ¿Se ve ahora la pantalla que estoy compartiendo? No. Buenas noches, ¿cómo Hola. estás, Dante? ¿Estás con ayudante? Sí, hoy tengo el técnico acá. Lo que pasa es que me complica, no puedo compartir, ¿viste? Y bueno, hoy por lo menos pude entrar. El otro día no pude entrar. Esta es, sí. A ver si... ¿Me avisan si pueden ver una pantalla que quiero compartir? Bueno, Lo tengo en un PDF, sí. Es un PDF eso. Ahí, ese es. Claro. Y si no, quisiera abrir la sala nomás. Gisela. Gisela. sí, decime. ¿Vos podés abrir la sala, el aula y si podés compartir la pantalla, el aula? A ver, ¿Podrás? sí. Porque yo no sé por qué no puedo compartir. ¿Qué presentación, Dante? No, el aula sí, empezamos, largamos con el aula directamente. Y Bueno, ahí se ve. ahí está, sí, vos podés compartir. Bien, vamos a alargar entonces con tu asistencia, Gisela. Te Por agradezco y favor. así iniciamos. ¿Cuántos tenemos hoy? 13. Bueno, ¿alguno estuvo en la reunión pasada que falló? ¿Que pudieron entrar algunos y otros no? ¿Alguno de ustedes estuvo? Sí, Sí. sí, yo estuve, pero no me dejó entrar Ah, directamente. no pudieron entrar. Perfecto, bueno. Bueno, vamos a repetir y vamos a alargar con esto entonces, porque es tirano y nos corta. Bueno, buenas noches a todos. Disculpen este problema técnico que seguimos teniendo, que sigo teniendo en realidad,
El otro día no pude ingresar y ahora no me deja compartir. El otro día tampoco me dejaba compartir. Pero bueno, vamos a dar un pantallazo general, ¿sí? A todo esto del curso, del avance del curso. Ya estamos sobre el final del primer módulo, que es el módulo de presión, ¿no es cierto? Ya tenemos 4 tareas o 4 actividades que debiéramos tener avance o ya completa prácticamente, que es un poco esto que estamos viendo aquí, la presentación donde dice nos presentamos, eso es calificable. Muchos lo han hecho, pero faltan unos cuantos, ¿sí? Yo la sola que expliquen o de dónde vienen o que den una presentación, yo le pongo un 10, porque es la máxima calificación, es por lo menos para presentarse, ¿sí? Es un poco también para familiarizarse con la, con el aula, y además de eso, también nos sirve para presentarnos en cualquier trabajo que vayamos. Tenemos que hacer una presentación, tenemos que decir quiénes somos. Entonces, por ahí esto también es bueno, acostumbrarnos a ser formales en esto, y bueno, por eso también esto es importante que lo hagan. Después, en esta primera unidad, que es el programa de instrumentación industrial, tiene el inicio, es el módulo de fuentes energéticas, tiene un cuestionario que también hay que responderlo. Y después entramos al módulo de presión, ¿sí? ¿Me abrís, Gisela, por favor, el módulo de presión? Bueno, en el módulo de presión tenemos 3 actividades, ¿sí? Un foro, el primero, instrumentos de presión, que tienen que contestar. Hay una pregunta disparadora y ustedes tienen que contestar. Y esto es una pregunta relacionada a todo el material que hay dentro del foro, dentro de las actividades. O sea, dentro de esta actividad está la explicación de todo de lo que hay aquí, ¿no es cierto? Yo si el que participa, obviamente ya tiene por participar, lo estoy aprobando, y después le voy regulando la nota entre un 7 y a un 10, de acuerdo al acierto que tenga o al conocimiento que hayan podido adquirir. Hay gente que ya lo conoce esto, hay gente que es la primera vez que ve este tema, pero es un poco para ver si se entiende o qué idea queda, y para poder corregir el aprendizaje de esto, ¿no? Y después hay otro ejercicio que es una tarea de selección de un manómetro. En esto tienen que hacer en un Word, en un Excel, una foto. Bueno, tienen que subir una tarea, desplegarla y, eh, y explicar un poco, hacer un ejercicio, conversión de unidades, y después subir fotos o buscar distintos tipos de manómetros con distintas unidades, ¿sí? Que pueden ser estas unidades que mostramos aquí, que puede ser que un manómetro que mida en PSI, en kilopascal, en bar, en kilogramos por centímetro cuadrado, en la unidad que ustedes quieran, encuentren. El tema es que vean y se familiaricen con estos instrumentos que miden en distintas unidades, ¿no es cierto? Entonces, esto Nelson, es... ¿Cómo? yo quería consultar si esto, pues porque yo lo mandé, ¿viste? Y bueno, y después terminé de hacerle el cuestionario y hay algunas cosas que me faltaron poner en la tarea esta, Ujú. en el Word. No sé si eso lo puedo volver a enviar o... Si lo volvés a enviar, mandame un mensaje que lo volviste a reenviar y para rever la calificación, ¿sí? Yo los estoy mirando todos los días, Ah, y por si hay eso. algo nuevo, pero sería bueno que por ahí, por las dudas, me mandes un mensajito y yo lo vuelvo a mirar, ¿sí? Pero bueno, la idea con esto es de que hagan la tarea, la desarrollen, y en función de eso después van a ver eh, eh, cómo es la realidad de la cosa, ¿sí? Yo ahora voy a explicar un poco cómo es, a qué nos referimos y por qué preguntamos de esto, y un poquito también explicar qué es esto de la instrumentación y qué es esto de la presión, ¿no es cierto? Bien, ¿alguna duda hasta acá o algo que quieran aclarar o que les aclare?
Consulta, Nelson, vos de esto, por ejemplo, de la selección del manómetro, ¿nos avisás si tuvimos algún error o si nos falta algo Ujú. de la Eh, tarea esa que mandamos? Bien, sí. Primero, Para, viste, para uno saber ya. eh, yo soy Dante. Nelson no pudo estar hoy, pero yo voy Disculpame. les estoy escribiendo. Lo que pasa que ahora he empezado recién a aclarar un poquito, porque pensé que la tarea la veían todos apenas la ponían. Apenas yo escribía, respondía y digo, bueno, por ahí va a confundir a los otros, pero evidentemente ustedes ven la tarea, o sea, después que la subieron, recién ven la respuesta de los otros compañeros, ¿no es cierto? ¿Es así? Ustedes antes no pueden ver la tarea Claro, o la claro, respuesta de claro. los demás. Bien, yo ahora les voy a empezar a responder a cada uno cuál es qué es lo que se está preguntando en realidad, ¿sí? Eh, Dale. bien. eh, Gisela, ¿me abrís? Esta es la selección de un manómetro. Esta es un poco la tarea una de las tareas que se pidió, ¿sí? La selección de un manómetro. Ustedes aquí lo que tienen que hacer es eh, hacer la conversión de unidades, ¿sí? La conversión de unidades de pasar desde bar a PSI o libras por pulgada cuadrada y a kilopascal, ¿sí? A pascal y a kilopascal, ¿sí? Esto es una simple conversión de unidades, pero es bueno y es interesante que ustedes se familiaricen y entiendan que esto es bastante habitual en las empresas, porque nosotros estamos trabajando, bueno, nos referimos mucho al petróleo, ¿no es cierto? O al gas, que es lo que en esta zona, en la zona de Neuquén, Mendoza o Rincón, Río Negro, todo el sur casi y el norte también, donde nos desenvolvemos, o es de lo que más tenemos, ¿no es cierto? Y yo un poco esto es lo que nos convoca, todos estamos pendientes del petróleo. Las empresas petroleras, que hay muchas, hay empresas que se dedican a todo lo que es la exploración, a los yacimientos, a la extracción del petróleo, y después hay empresas que se dedican al procesamiento del gas, ¿sí? O del petróleo. Todas las empresas trabajan con unidades de medidas diferentes, o la mayoría adopta su propia unidad de medida, ¿sí? Hay empresas que trabajan en kilogramos por centímetro cuadrado, hay otras empresas que trabajan en PSI, hay empresas que trabajan en kilopascal, hay empresas que trabajan en bar. Yo trabajo en compañía Mega, nosotros trabajamos en kilogramos por centímetro cuadrado. En presión manométrica, YPF trabaja en kilogramos por centímetro cuadrado en presión absoluta. En esta misma unidad, la diferencia entre presión absoluta y presión manométrica, hay 1 kilo de diferencia, ¿sí? Entonces, y nosotros tenemos una relación comercial fluida con YPF, porque YPF provee el gas que procesa Compañía Mega, y todos los días a las 6 de la mañana tenemos que hacer el cierre del día operativo. En función de la presión que vamos tomando, es la cantidad de gas que procesó Mega y por la cual le tiene que pagar a YPF. Entonces, si esta unidad de medida la tenemos mal, o hacemos mal las cuentas, hay un error en la cantidad de plata que termina pagándole Mega YPF, ¿sí? Entonces, esta es la importancia porque hay una cuestión comercial atrás de todo esto que hay que respetar, ¿no es cierto? Entonces, y ustedes habrán visto, si ya los que hicieron el ejercicio, que hay mucha diferencia entre una unidad y otra, ¿sí? Entonces es importante que ustedes se familiaricen, sepan hacer las cuentas, sepan hacer los cálculos, porque esto es con algo con lo cual van a convivir, ¿sí? Eh, También habíamos pedido que se subieran fotos o buscaran material para familiarizarse con distintos tipos de instrumentos y que ustedes aprendan a conocer, ¿sí? Y aprendan a ubicarlos, ¿sí? Y cómo leerlos y dónde leerlos, ¿sí? Eh, y después darnos un pantallazo más o menos de cómo funciona un manómetro. Esto como para poder visualizar todo. Yo esto de lo que llevo corregido hasta ahora, hay gente que ha subido parte de la tarea, ¿sí? O algunos no han subido fotos, o algunos no han subido algún parte de los cálculos.
y otra gente ha subido, la mayoría ha subido el cálculo, ha subido la foto, pero no ha dicho, no ha explicado por lo menos uno de los tipos de medición, de los tipos de manómetros o de instrumentos, cómo funciona, ¿sí? O sea, yo no quiero que me hagan un libro de esto, pero sí por lo menos que me den una idea de lo que tiene el material subido, ¿no es cierto? Eh, ¿Alguna duda con este ejercicio? Bien, Gisela, por favor, volvemos al otro ejercicio atrás, eh, al foro, al instrumentos de presión. Bueno, en este ejercicio déjame por favor la foto bien marcada. En este ejercicio nosotros lo que queremos visualizar aquí es una configuración típica, ¿sí? Algo normal casi en cualquier instalación en donde utilicemos instrumentos de presión, donde midamos presión. Entonces, nosotros podemos medir presión en distintos tipos de lugares. Se mide la presión barométrica, por ejemplo, la presión de la atmósfera que tenemos, que eso es algo abierto. Medimos presión en nuestra casa, medimos la presión de la línea de gas, la presión de agua, eh, un montón de equipos que tenemos en nuestro hogar, medimos presión. Y en la industria, el dato de presión es fundamental, es muy importante, ¿sí? Nosotros aquí tenemos un tanque con varios caños, ¿sí? Y con varios instrumentos. Acá tenemos nivel, y podemos tener temperatura y tenemos también instrumentos de presión. Supongamos, o vamos a suponer, o hemos supuesto que este equipo está presurizado, ¿sí? Y es un equipo de proceso que puede estar tranquilamente en cualquier lugar de cualquier planta. Es un equipo que le ingresa producto y sale producto por otro lado, que puede ser líquido o gas, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Es importante, por ejemplo, si nosotros tenemos este equipo que es de presión de gas y entra desde un gasoducto, vamos a suponer, y después de este equipo lo toma un compresor, ¿sí? Que va a necesitar una presión en la succión, ese compresor, para no pararse, ¿sí? Va a necesitar que alguien lo alimente. Entonces le voy a tener que dar una protección para que lo tengo que proteger por alta presión y por baja presión, para que ese compresor no se pare o no se quede sin succión y se pueda romper, se pueda dañar. Entonces, yo voy a necesitar, eh, para poder proteger otras instalaciones, no solamente esta, otras instalaciones más, yo voy a necesitar saber la presión de este equipo, ¿sí? Y voy a necesitar controlarla, ¿sí? Entonces, en una planta, generalmente, si son grandes, unas plantas de tamaño medio para arriba, generalmente tiene una sala de control que no está al lado del equipo, está a distancia, puede estar, no sé, a 10 metros, 20 metros, 50 metros, 100 kilómetros, o 1000 kilómetros, o podemos trabajar desde acá y controlar una planta que esté en Europa, tranquilamente. Hoy la tecnología no nos permite, ¿no es cierto? Como para darle una idea, yo trabajo en compañía Mega en Loma La Lata, ¿sí? Acá en la provincia de Neuquén, cerca del lago Marimenuco, por si alguien no lo conoce, y operamos una planta que está en Choel Choel, ¿sí? Hasta a 300 kilómetros. Lo operamos a distancia, control remoto, ¿sí? Entonces, yo necesito saber la presión de este equipo y tengo que dotarlo a este instrumento de un instrumento que me mande esa información hacia la sala de control, ¿sí? Entonces, una de las preguntas es, ¿qué equipo le pondría? ¿Sí? Para poder verlo desde lejos. Y otra pregunta también es, y otra configuración típica de estos instrumentos, de estos equipos, es generalmente dentro de estas plantas o en las instalaciones va a haber una persona que va a recorrer, que va a mirar estos equipos caminando alrededor del equipo, porque no solamente va a mirar la presión, va a mirar si no hay pérdidas, si no hay fisuras, si no se creció yuyos alrededor, si esta planta puede estar tranquilamente en el medio del campo. Entonces, vamos a necesitar tener un instrumento que sea confiable, ¿sí? Y que sea más simple y que el operador o esa persona lo pueda ver a simple vista, ¿sí? Entonces, tendrá que tener un indicador de presión
local, que se llama así, un indicador de presión, una aguja clásico que esté ahí al lado, ¿sí? Entonces que esté puesto en el tanque. Que puedes ver tranquilamente esto que está señalando Gisela, ¿no? Un instrumento así, con una aguja, un tubo burdón común y puesto ahí, ¿sí? Y después necesitamos, para poder enviar esa señal a distancia, a una sala de control, necesitamos un transmisor de presión, ¿sí? Y para poder proteger le decía, un posible compresor que pueda estar ahí aguas abajo, necesito dotarlo de un switch, de otro equipo, de otro elemento que es un switch de presión. Un switch de presión, ¿qué hace? Nosotros lo calibramos para que tenga a una determinada presión, dispare un pulso, una señal, que puede ser por alta presión o puede ser por baja presión. Si es por baja presión, porque ya bajó mucho y me va a dejar sin alimentación el compresor, para proteger el compresor, esa señal la podemos tomar y parar el compresor para que no se rompa. Antes de que se rompa, a una determinada presión por baja, lo paramos ese compresor, ¿sí? Entonces, dotamos de un switch de baja presión. Entonces tenemos un indicador de presión, un transmisor de presión y un switch de presión. Y si queremos protegerlo por alta presión, para que no se nos rompa el equipo o no pasemos de presión un equipo aguas abajo o aguas arriba, le ponemos otro switch que puede ser de alta presión, ¿sí? Entonces podemos tener un switch de baja, un switch de alta, un transmisor de presión y un indicador de presión, ¿sí? Generalmente cuando se configura así, y como son elementos de seguridad, van colocados en distintos lugares, ¿sí? No podemos tener, porque hoy la tecnología nos da como para poner un transmisor inteligente, ¿sí? Que cumpla todas las funciones, porque los transmisores hoy en día vienen con un display en donde me están indicando la presión, ¿sí? En forma digital. Entonces yo la puedo ver la presión en ese instrumento y también le puedo sacar una señal que me diga a tal presión, listo, parame el equipo. Pero ¿qué pasa si se me arruina, se me rompe o se tapa o se ensucia o falla ese instrumento? Me quedo ciego, no veo nada. Entonces, generalmente la configuración por una cuestión de seguridad va un indicador puesto en un lugar con una toma diferente, un presostato o un switch de presión colocado en otro lugar, en una toma diferente, y un transmisor de presión colocado en otro lugar con una toma diferente, ¿sí? Entonces esto me da la seguridad operativa de que si se me tapa o se ensucia o se rompe un instrumento, tengo otros como para proteger mi instalación. ¿Se entiende esta diferencia? ¿Sí? Muchos chicos me han puesto justamente uno con un equipo que cumple todas las reglas o que cumple todas estos tres pedidos, digamos, o me soluciona las tres cosas de una sola vez. Pero lo típico, lo normal, lo seguro es tener tres instrumentos. Obviamente que es más caro, ¿sí? Pero es más seguro. Entonces, generalmente ustedes van a encontrar en una planta una configuración así. Es por ese sentido, ¿sí? Porque nos da seguridad operativa tener los tres instrumentos. ¿Se entiende esto? ¿Dudas con esto? Bien. Otra cuestión que quería explicarles, ¿sí? Y tenía un PowerPoint que lástima no lo puedo compartir, es un poquito cómo leer los instrumentos, cómo leer un manómetro de presión o un instrumento de presión, ¿sí? Generalmente en donde van a tener más problemas son los manómetros, los clásicos instrumentos de aguja, ¿no es cierto? Yo aquí tengo uno, a ver si se alcanza a ver. Yo tengo la camarita que me está oscilando mucho. Quizás aquí lo veamos mejor. Bueno, este es un instrumento que es clásico, este no funciona, obviamente. Y este instrumento es un manómetro común, justamente. Bueno, muy bien, Gisela. Bueno, en este que yo les estoy mostrando, ¿lo ven? Sí. En este que bueno, ahí está mejor que lo está mostrando Gisela. Bueno, este es un instrumento típico, ¿sí? Y ustedes ven que tenemos
tenemos abajo, dice en la unidad de medida que está, en que trabaja, ¿sí? En este caso dice bar, ¿sí? Pero ahí abajo generalmente va a estar la unidad y puede ser kilogramo por centímetro cuadrado, kilopascal, PSI, la unidad que la planta o que el lugar determine como normativa para trabajar, ¿sí? Este manómetro es de 0 a 10, ¿sí? Ustedes fíjense que la aguja está apoyada en el 0, o sea, este manómetro está calibrado en 0, está bien calibrado, ¿sí? Y la aguja está apoyada. Y es un manómetro que está abierto, no está conectado a ningún equipo, ¿sí? Eh, y trabaja hasta 10 kilos, o sea, hasta 10 kilos yo puedo leer, ¿sí? Generalmente todos los manómetros o toda la instrumentación va a trabajar entre, desde el 30 al 70 o al 80%. Normalmente ese es el rango de trabajo, ¿sí? Cuando ustedes trabajan, entonces este manómetro tendría que trabajar entre los 3 kilos a los 8, a los 7, ¿sí? Es el rango normal de trabajo. No quiere decir que no pueda llegar a 10 kilos, ¿no? Pero puede llegar a 10 kilos. Pero si llega a 10 kilos, llega al final de la escala. Si llega a 11 kilos, ustedes ya no lo ven. Entonces lo mismo que llegue a 11 que llegue a 100, ¿sí? ¿Por qué? Porque si le llegó, cuando llegó a 10, se va a clavar ahí y ustedes van a perder referencia. Por eso es importante que sus manómetros, ¿sí?, no trabajen hasta fondo de escala, porque se les puede estar presurizando un equipo y la acumulación de presión puede llegar a la rotura, a romperse un caño, un tanque o volar algo, ¿no? Entonces, acostúmbrense que los manómetros trabajan en una escala visible. Y si trabajan muy bajo, también no es muy confiable, siempre hay un cierto error, pero bueno, pero es el mismo concepto. Si llega a 0, ¿sí?, no va a medir menos que 0. Y menos que 0, ¿qué tendríamos si un manómetro tiene menos que 0? ¿Qué problema pueden ver? Vacío. ¿Cómo? Vacío puede Está ser. calibrado, ¿no? Vacío. Perfecto. ¿Y qué problema podemos tener con el vacío? ¿Qué nos puede ocurrir si tenemos vacío en una línea? Y presión negativa, que vuelva. Está bien. Nosotros vamos a suponer que tenemos un caño con gas, ¿sí? Una cañería, una instalación de gas, ¿sí? Y esta instalación me dicen 0, está pegado ahí a 0 y entró en vacío, ¿sí? Y yo lo saco a este manómetro. Yo lo desenrosco y lo levanto, lo saco, pero la cañería está en vacío. ¿Qué problema puedo llegar a tener en la Y instalación? una contaminación de la cañería. Una contaminación de la cañería. ¿Con qué? ¿Con qué se va a contaminar? Con oxígeno. O Con con aire. algo que pueda oxidarla. Con Con aire. aire. No, más grave que eso. Si tenemos una cañería de gas, de hidrocarburos, y nosotros tenemos vacío, va a entrar aire y se va a generar mezcla explosiva dentro de la cañería, ¿sí? Y si se genera mezcla explosiva con el mismo rozamiento y se dan las condiciones ideales, con el mismo rozamiento, esa cañería puede explotar, ¿sí? Va a tener una combustión dentro del caño, ¿sí? Esas combustiones ocurren, no hace mucho, en Total tuvieron un problema con eso, hace ya varios años, y, y varios metros de cañería explotó y se desalinea, se rompió, quemó instrumentos, y deformó líneas, ¿sí? Y te lo rompe, ¿no? Entonces, es muy peligroso esto de tener el vacío dentro de un caño. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos de que esto no ocurra. Entonces, una de las cuestiones fundamentales es saber de nuestros instrumentos. Obviamente, con un instrumento como este, no puedo saber si tengo vacío. Si tengo vacío, yo tengo y quiero medir el vacío, voy a tener que tener un instrumento que mida menos que 0. Ya están, vienen preparados, son manómetros, instrumentos que son de presión absoluta. Los manómetros que me miden presión absoluta, como los que trabaja YPF, ellos tienen, digamos, tienen 1 y después valores negativos. Si tienen 0 y por debajo del 0,
también lo miden en vacío. Y si hay un equipo que está preparado, nosotros en Mega, que trabajamos en escala absoluta, vamos a medir menor que 0. Vamos a ver valores negativos, ¿sí? YPF, la presión mínima que ellos tienen es de 1, ¿sí? Debajo de 1 es vacío. De 0 a 1, YPF está midiendo vacío. Y esto, tengan en cuenta, ¿sí? Que en los manómetros que miden en presión absoluta, ¿sí? El 1 es el manómetro abierto, porque están midiendo la presión de la atmósfera, ¿sí? La presión de la atmósfera se la considera 1. ¿Está? Entonces, manómetros que miden presión absoluta, miden a partir de 1. Si ustedes lo abren a la atmósfera, mide 1. Por debajo de 1 es 0. Los manómetros que miden en presión manométrica, ¿sí? La presión atmosférica es 0. Miden de ahí para arriba, ¿sí? Esto, por favor, no nos va a dar el tiempo para explicarlo bien. Esto merecería una clase casi para esto, pero búsquenlo, googleenlo, que es importante que tengan este concepto bien claro de la presión absoluta y la presión manométrica, ¿sí? Y otra cuestión que quisiera también explicarles un poquito es, y hablando del tema de presión, es el tema de la diferencia de líquido y gas, ¿sí? Que bueno, tengo un poquito de tiempo. Bueno, vamos a terminar con la explicación de cómo leer el manómetro, ¿sí? Acá decíamos que vamos de 0 a 10, ¿sí? Y tenemos escalas intermedias, ¿sí? Y de 1, 2, 4, 6, que son la escala con números que son visibles. Pero después tenemos, entre medio tenemos divisiones, ¿sí? Que son las que me va a dar el número más chico, ¿no es cierto? Yo acá tengo 0, pero si yo lo pusiera, acá como lo está ampliando Gisela, en 6 y la aguja estuviese al medio, entre el 6 y el 7, si estuviese al medio, sería 6 kilos 500 gramos, ¿no es cierto? O 6 bar, 6.5 bar, ¿sí? Pero no tengo 10 divisiones, ¿sí? Entonces yo acá tengo que saber que cada una de estas divisiones es de 2 kilos, o de 2 bar en este caso, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta porque cuando se paran enfrente de un manómetro, dependiendo del tamaño de la escala que sea este manómetro, porque este manómetro es de 0 a 10, pero podemos tener de 0 a 100 tranquilamente, o de 0 a 500, ¿sí? Entonces, entre más grande sea la escala de medición, ¿sí? La diferencia de cada una de estas líneas va a ser mayor, ¿sí? En este caso es de 2 kilos cada línea, pero puede ser que sea de 5 kilos o de 10 kilos. Entonces, ustedes, si están transitando por planta y le piden el dato de presión desde una sala de control a alguien que va a tomar decisiones alejado de donde ustedes están y va a usar ese valor que ustedes le van a pedir, que ustedes le van a dar, ¿sí? Sean precisos en el valor que le dan, porque si alguien desde una sala de control está requiriendo ese dato, es porque quiere corroborar la instrumentación que está viendo en la planta o en la sala de control, o puede que en la sala de control no tenga este valor de presión. Y ahí muchas veces es muy importante tener el valor lo más preciso posible. Entonces, en eso va a estar en ustedes, en el oficio que tengan digamos, en lo confiable que ustedes después son para dar un dato, ¿sí? Porque no pueden decir, no sé, 4,5 kilos y en realidad el valor, la escala era, era de 10 y ustedes en vez de 4,5 kilos era, no sé, 5 kilos o 10 kilos. Sean precisos, tómense en un minutito, vean, saquen esta cuenta, véanlo bien al manómetro y saquen bien la cuenta de cada cuánto está midiendo cada una de esas divisiones, ¿sí? Es un error muy común, yo lo he vivido varias veces, esto de que, sobre todo en operadores nuevos, yo trabajo en el sector de producción de planta, ¿no? Siempre me he desenvuelto en el sector de producción. Es muy común este dato cuando yo lo he pedido al operador, sobre todo en chicos nuevos, en que van rápido porque
hay un dicho que dice, escoba nueva barre bien, ¿sí? El operador nuevo quiere hacer todo rápido, quiere hacer todo bien, es muy comedido, quiere hacerlo rápido, bien y se desespera y por ahí no se toma ese minutito de leer bien. Entonces me pasa un dato que yo digo, no me gusta este dato, y lo corroboro y no, le erro. Entonces le he tenido que enseñar varias veces a chicos, decir, che, esto, mira, léelo así. Tantas líneas corresponden a tantos kilos, ¿sí? Eh, entonces, bueno, esto como experiencias, por eso se las cuento, lean bien ¿Cómo el es eso de manómetro. la línea de los kilos? ¿Cómo es? Porque vos fijate que Disculpame. en este manómetro, si vos ves los números, te dicen en cuántos bar está midiendo, ¿sí? Claro. Está en cero donde está la aguja, supuestamente la línea más gorda entre medio sería un bar, Perdón. después tenés 2, 3, 4, ¿sí? Pero del 0 al 1 Chiquitito. hay otras líneas más chicas, ¿se entiende? Entonces vos tenés Claro, estas más. estas líneas entre medias, ¿sí? Si estamos en lo que agrandó Gisela, ¿sí? Del 1 al 2 tenés 1, 2, 3, 4, 5 líneas, ¿sí? Si tenés 5 líneas, cada línea de esta te representa 2 kilos, ¿sí? Entonces, o sea, 200 gramos sería, ¿sí? Si nos paramos en el 2, la próxima línea nos Claro. marcaría 2 kilos 200 gramos, la próxima línea 2 kilos 400 gramos, 2 kilos 600 gramos, 2 kilos 800 gramos, 3 kilos, ¿sí? Si nos paramos, bueno, ahí nos quedó mejor centrado entre el 3 y el 4. Si yo quiero decir, che, ¿cuánto es 3 kilos y medio aquí? 3 kilos y medio tendría que estar la aguja a la mitad entre el 3 y el 4, ¿no es cierto? O sea, la aguja avanzó 2 líneas pequeñas y quedó a la mitad. ¿Se entiende? Yo no lo puedo marcar Claro, ahí desde acá. sería 3,5 kilos, ¿no? Ahí serían 3 kilos y medio, ¿sí? Eh, entonces, bueno, a esto es lo que yo voy. Entre más grande, o sea, aquí porque es una cuestión de tamaño, ¿no es cierto? Eso, muy bien, Gisela. Ahí esto es 3 kilos y medio, ¿sí? Si nosotros tenemos este mismo manómetro, pero la escala es hasta 100, ¿sí? Hasta 100, de 0 a 100, estos serían 35 kilos, ¿sí? ¿Se entiende? Sería hasta 35 kilos. Entonces, si yo no saco bien estas cuentas y digo 3 kilos y medio y es 35, ¿por qué? Porque yo estoy acostumbrado a ver manómetros de 0 a 10 y un día fui a medir uno que mide de 100 kilos, que es de 0 a 100 kilos. ¿Sí? Esto me ha pasado, chicos, ¿eh? Esto no le estoy haciendo una historia porque me la imagino, esto me ha pasado justamente con este error de un operador que estaba en una zona de baja presión y lo mandé a verme una zona de alta presión. Había manómetros de 0 a 10, o era menor, era de 0 a 20 en esa planta, y pasó a una zona de manómetros de hasta 100 kilos. Y me dio este resultado de 3 kilos y medio y era 35 kilos. ¿Sí? Y hay una toma de O sea decisión que, importantísima. o sea que Perdón. un manómetro que va de 10 a 100 empieza a medir de a 10 kilos, entonces empieza a contar de a 10 kilos para arriba. Los manómetros generalmente empiezan desde 0. Generalmente es la configuración de 0 a 10, 0 a 20, o sea, generalmente empiezan desde 0. Hay algunos especiales que tienen un rango así intermedio, pero generalmente los manómetros te van a medir desde 0 hasta la unidad, hasta el valor que solicita la planta o solicita el equipo que vamos a medir. Sí, nosotros vamos a tener distintas zonas de presión en una planta, ¿no? Pero entonces vamos a decir, si mi presión de trabajo operativa Profe, sí, ahí me parece que, a ver, me parece que me corrija. La pregunta que le hacía, me parece que tenía que ver con esto que explicó hace un rato de la presión absoluta y la presión manométrica.
que se consideraba como el inicio, digamos, de la escala, el 1. Bueno, en la presión absoluta, ¿sí? La Lo presión que, absoluta y perdón, la presión... lo que decía, lo que me parece que lo que quería preguntar ahí el compañero es si al aumentar la escala del manómetro, también aumenta en proporción ese nivel desde el que parte la medición. No, 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 no. No. La presión absoluta y la manométrica, Exactamente eso. la diferencia es de 1 kilo, ¿sí? Esto por favor amplíenlo, ¿sí? Porque es importante esta pregunta y no me va a dar el tiempo para explicarlo bien, ¿sí? Pero la gran diferencia es la atmósfera. Nosotros tenemos sobre nuestras cabezas, todos estamos sometidos a presión. ¿Qué es la presión que tenemos? Es la presión de la columna de aire que tenemos de toda la atmósfera de la Tierra, ¿sí? Que nos está apretando, ¿sí? Contra el piso, contra el suelo, ¿sí? Esa presión se considera que es 1 kilo. Obviamente que no es siempre la misma, pero se la considera que es 1 kilo. Esa presión, como la Tierra es ovalada, ¿sí? Entonces tiene, en los polos tiene un valor, en el ecuador tiene otro valor, pero bueno, se la redondea en 1, ¿sí? Es esa presión. Entonces yo lo que les decía, que un instrumento que está abierto, ¿sí? Que está abierto, que significa que no está conectado a nada, ¿sí? Y es un instrumento manométrico, ese instrumento no considera la presión absoluta, la presión de la columna de la Tierra, por eso que marca 0. Este instrumento que estamos viendo acá en esta figura es un instrumento manométrico, no la cuenta. Eh, pero si la tuviéramos que contar como hace YPF, que sí la cuenta, ¿sí? Ese instrumento estaría marcando 1, ¿sí? Los instrumentos que contemplan la presión barométrica, la presión, digamos, de la gravedad, marcan 1 kilo, ¿sí? Pero después sigue siendo lineal. Después yo si marco en este instrumento, yo tengo 3,5 kilos, ese otro instrumento de presión absoluta me va a marcar 4,5 kilos. Si este instrumento a mí me marca 6 kilos, ese otro instrumento me va a marcar 7 kilos, ¿sí? ¿Está? Esto por favor amplíenlo, chicos, a los que tengan duda, amplíenlo. Dentro del material está explicado esto, ¿sí? Y ténganlo en cuenta, porque esto se usa, es habitual, y hay una diferencia, como les digo, nosotros en Mega, con YPF tenemos una relación comercial, y esto se tiene que tener en cuenta, porque tenemos la diferencia de 1 kilo, y es mucho volumen dentro de los caños, ¿no? Bien, no me quise extender más porque me pierdo de otros temas, ¿sí? ¿Sí? Bien, otra cosa que les quiero comentar, Gisela, por favor, si podemos volver al dibujito del tanque. Esto, aprovechando este gráfico que tenemos aquí, entre la diferencia entre presión líquida y gaseosa, ¿sí? Entre un tanque o un equipo, un caño, lo que sea que tenga la diferencia entre líquido y gas, ¿sí? Va a medir el valor de presión que nosotros vamos a tener, es lo mismo, ¿sí? En la misma presión va a medir uno que otro, ¿sí? La diferencia que tenemos es la energía que hay contenida dentro, suponiendo que es aire, ¿sí? Y agua, para no complicarla con otras cosas más. Este tanque podemos llenarlo de agua o podemos llenarlo de aire, ¿sí? Si yo este tanque lo lleno de agua y este tanque me aguanta 10 kilos y a los 10 kilos se rompe, ¿sí? Cuando yo le meto 10 kilos, boom, y a los 10 kilos y se rompe, se va a rajar, va a salir un chorrito de agua, ¿sí? Y listo, y se va a despresurizar. ¿Por qué? Porque los líquidos son incompresibles, la física nos dice que los líquidos son incompresibles, entonces yo para meter líquido dentro de un equipo, lo meto, pero llega una cantidad de volumen y después quiero meter más y rápidamente me sube presión porque el líquido no se comprime, ¿sí? Entonces me levanta presión y ahí cuando se rompe el tanque es poquito líquido que se escapa y me baja la presión rápidamente, ¿sí? Por eso ustedes habrán visto o habrán escuchado, los que estén en el rubro, que las pruebas de hermeticidad o de estanqueidad o las pruebas son generalmente pruebas hidráulicas las que se le hacen a los equipos antes de ponerlos en servicio. Se hacen pruebas hidráulicas. ¿Por qué? Porque si se rompe, es mucho más seguro, porque el líquido se escapa un poquito y listo, y nadie sufre ningún daño, ¿sí?
Pero la cosa cambia y muchísimo cuando le metemos gas. Cuando le metemos gas, el gas sí es compresible, ¿sí? El gas sí, la física nos dice que nosotros podemos comprimir. Y yo puedo meter más aire, más aire, más aire adentro de un equipo, y si me dice 10 kilos y en 10 kilos se rompe, ¿sí? Por cada kilo de aire es un volumen más, ¿sí? Por cada kilo que le meta a este tanque es un volumen más, ¿sí? Vamos a suponer que sea volumétricamente que sea lineal, ¿sí? Si yo para subir 1 kilo le meto 10 litros de aire, si yo le meto para subir los 2 kilos, le meto 20 litros de aire. Si yo para meterle 10 kilos le tengo que meter 100 kilos de aire, 100 litros de aire, ¿sí? Entonces, no es lo mismo cuando se me rompe este tanque que escapen un pequeño chorrito, como en el líquido, a que me escapen 100 litros, ¿sí? Que va a ser un volumen de aire enorme, donde va a producir una rotura, va a producir un escape violento, y el que esté al lado lo va a volar, ¿sí? Y si este aire proyecta esquirlas, tornillos, el manómetro o algo, y uno está por ahí cerca, tiene la capacidad para hacernos mucho daño, ¿sí? Entonces, cuando ustedes trabajen en una planta, en un sistema, y estén, que sea un sistema sometido a presión, tengan en cuenta la peligrosidad que hay dentro, porque tiene energía acumulada. Todo este gas que está metido dentro de los caños tiene mucha energía acumulada, tiene mucha capacidad de provocar un daño enorme a las personas o a otras instalaciones, ¿sí? Por eso que se usa la energía neumática, la neumática se usa como energía, en las plantas se usa el aire como elemento motriz para muchas cosas, para abrir válvulas, para cerrar válvulas, para marchar equipos. Nosotros lo utilizamos en nuestro hogar para la aspiradora, para una máquina de pintar que lo soplamos con un compresor de aire, lo usamos para mover varias cosas, ¿sí? Lo usamos como fuerza motriz, porque tiene mucha energía acumulada. Entonces, sépanlo esto, tengan mucho cuidado cuando trabajan con gases, que toda esta energía acumulada se va a trasladar hacia afuera, va a querer escapar, ¿sí? Por el punto que pueda, va a querer fugar, ¿sí? Y esto va a arrastrar lo que se le ponga en el medio, ¿sí? Entonces, esto es muy peligroso y eso hay que tener mucha precaución, ¿sí? Las cuestiones de seguridad hay que tenerlas muy en cuenta cuando se trabaja con gases, y entre más presión tengamos, más peligroso se hace. Y otra cosa que es fundamental es la unidad de medida, ¿sí? En cómo medimos. Y ustedes ven que presión se mide en una unidad de fuerza por una unidad de superficie. Es kilogramos por centímetro cuadrado. Es libras por pulgada cuadrada, ¿sí? Entonces se mide una unidad de área. Entonces, ¿esto qué nos dice? Es de que yo tengo, como decíamos de este equipo, 10 kilos por centímetro cuadrado. Por cada centímetro cuadrado tengo 10 kilos. Si yo tengo 10 centímetros cuadrados, ya no voy a tener la fuerza de 10 kilos, voy a tener la fuerza de 10 kilos multiplicada por 10 centímetros cuadrados, por 10 más. O sea, voy a tener 100 kilos. Entonces, por cada centímetro cuadrado que yo vaya ampliándole de superficie, se me va duplicando la fuerza. ¿Se entiende esto? Esto, por favor, también googleenlo, investiguenlo un poquito más, porque esto es tremendamente importante cuando trabajamos en una planta, ¿sí? Cuando trabajamos con energías, cuando trabajamos con aire, cuando trabajamos con gases. Es tremendamente importante. Yo he visto o me he enterado de accidentes graves, accidentes muy graves, con gente que se ha muerto, porque no se tiene en cuenta esto, porque dicen, no, trabajamos con gramos, 500 gramos, 200 gramos, 600 gramos, ¿sí? Pero estamos tratando de mover, no sé, la tapa de paso de hombre de un equipo que es de 20 pulgadas, por ejemplo. 20 pulgadas son casi 60 centímetros, ¿sí? Nosotros le ponemos 100 gramos, 20 pulgadas no es nada.
es muchísimo, muchísimo, porque si son esos 100 gramos por cada centímetro cuadrado, nos da una energía enorme, capaz de volarla a esa tapa, ¿sí? En ENSI hace unos años, y no sé si alguno trabaja en ENSI, y si no lo pueden buscar, murió una persona que fue compañero mío, yo trabajé en ENSI. Esta persona murió porque lo aplastó una tapa de paso de hombre, una tapa de un intercambiador que pesaba varias toneladas. Lo murió aplastado porque lo estaban moviendo o le estaban pasando 600 gramos de presión, ¿sí? Zafaron las tuercas que le habían puesto o las trabas que le habían puesto a esa tapa voló, porque voló, ¿sí? Y lo aplastó a esta persona, ¿sí? Y hirió a varios más. Esto no quiero ser alarmista, no quiero asustarlo con esto, pero son las cosas que ocurren y esto es solamente sabiendo, conociendo y haciendo cuentas, ¿sí? Si nosotros decimos que vamos a meterle 1 kilo, sepamos cuáles son los puntos flojos y dónde tenemos que cuidarnos, ¿sí? Y sepamos que entre mayor presión tenemos adentro de una línea, mayor es la posibilidad si eso se escapa, de que pueda generar un daño a nosotros o a las instalaciones, ¿sí? Ni hablar si esto va acompañado de mezcla explosiva, si este líquido o este gas que sale, en vez de ser aire, es gas natural, ¿sí? Encima, cuando agarre algo, hace una chispa, se va a prender fuego, ¿sí? Es un combo perfecto, ¿no? Para la desgracia. Entonces, en esto tenemos que ser muy cuidadosos en hacer bien las cuentas, en saber que estamos ante elementos que tienen mucha energía acumulada, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Gisela, ¿habrá alguna? Yo no estoy leyendo el chat, no sé si hay algo que hayan preguntado que yo no haya respondido. Si me das una manita, acá tengo esto. No, no hay No, nada. no hay preguntas. No, no. Bueno, bárbaro. Yo no sé cuánto tiempo nos queda. Nos quedan 10 minutos todavía, 9 minutos. Bueno, con esto de los ejercicios, no sé si quedó algo, pero bueno, faltará, yo los insto a que lo completen, a que lo desarrollen, porque es importante para ustedes que lo vean. Yo ahora voy a empezar a responder ya a los que han ido haciendo, un poquito en esto de hacer una devolución de lo que han ido volcando, como para que afirmen, ¿no? Y afiancen conocimientos. Le pido que miren un poquito, que investiguen un poquito más de lo que, de la parte del material que hay, si les interesa el tema. Esto de la presión atmosférica, presión absoluta, presión manométrica, es importante que lo tengan claro porque lo van a ver habitualmente. Es importante que tengan claro el tema eh, de, de la conversión de unidades, porque se usa mucho, casi todas las empresas, no está estandarizado en el país que se trabaja en una determinada una unidad de medición, ¿sí? Lo mismo va a pasar con temperatura también se trabaja en distintas unidades, cada empresa define en qué unidad de medida va a trabajar. Y después hay que andar haciendo muchas cuentas, y ni hablar cuando si les toca trabajar y tener relación con varias empresas. Ahí se le van a hacer unos líos bárbaros. Entonces, en esto de la conversión de unidades es muy bueno que lo tengan claro de cómo hacerlo. Después hay programitas, hay aplicaciones en el celular que uno las hace muy rápidamente, pero bueno, es importante que ustedes conozcan bien cuál es la diferencia de una y otra, ¿sí? Esto de la presión atmosférica y presión manométrica, absoluta y manométrica, es fundamental, ¿sí? Que lo entiendan, ¿sí? Después es muy simple el tema, pero es fundamental que lo entiendan, ¿sí? Esto de la diferencia entre presión de los líquidos con los gases, que la presión va a ser la misma, pero la peligrosidad de uno y otro también es importante, ¿sí? Y puede valerles que se lastimen o no. Entonces, esto también véanlo un poquito más, esto de por qué medimos en unidad de fuerza y la relacionamos con una unidad de superficie. Amplíenlo un poquito si les interesa, me parece que es bueno.
Y, bueno, y después, bueno, el tema de los instrumentos, los distintos tipos de instrumentos que hay, los distintos tipos de instrumentos para medir presión, hay mucha variedad. Hoy el mercado cada vez hay más, está todo muy preparado, hay instrumentos, o sea, cada empresa va a seleccionar un instrumento de acuerdo a su proceso, de acuerdo a su proceso es si tiene, si va a medir gas, aire, agua, líquidos, no sé, ácidos, dependiendo del medio, si es corrosivo o no, bueno, dónde lo va a instalar, si lo va a instalar al aire libre, si va a estar sometido a presiones, perdón, a inclemencias climáticas o a temperatura. No es lo mismo un instrumento que se ponga aquí en Neuquén o en Tierra del Fuego o en Jujuy. No es lo mismo las condiciones del medio, ¿no es cierto? Si está, no sé, si una zona de viento o no. Bueno, en fin, cada empresa va a seleccionar una normativa para cada uno de sus instrumentos. Si está en un ambiente corrosivo, un ambiente explosivo, porque puede ser una planta de gas o puede ser una planta de, no sé, una juguera. Todo eso va a estar relacionado al tipo de instrumento que se va a poner. Y también algo que no es menor, a lo económico, ¿no? Porque todos queremos gastar lo menos posible, queremos tener la mejor calidad que se pueda al menor costo que se pueda. Entonces hay que buscar siempre un equilibrio y esto es a la hora de seleccionar un equipo, se va a seleccionar teniendo en cuenta ese tipo de cosas, ¿sí? Y ahí está el problema de la ingeniería, y generalmente la ingeniería en un proyecto nuevo todo hace bien los números y saca un número coherente, pero después vienen los temas de mantenimiento, cuando ya la planta avanzó, cuando el sector ya está en servicio y tenemos que hacer un reemplazo. Y hacemos un reemplazo y por ahí no hay tanta plata o por ahí no hay disponibilidad o por ahí no tenemos en el almacén el mismo instrumento, la misma característica y queremos poner un instrumento alternativo. Y ahí donde viene el problema de decir, che, mira, y este se parece, qué sé yo, y no leemos bien la hoja de datos, las especificaciones que tiene uno y otro, y ponemos un instrumento que quizás no sea el apropiado para el servicio que le estamos pidiendo. ¿Sí? Y capaz que el mismo instrumento de 0 a 10, el mismo manómetro de 0 a 10, pero con alguna leve diferencia, que hace que esa leve diferencia sea que un día se pinchó el manómetro y me escapó gas combustible a la atmósfera, ¿sí? Y podemos tener un desastre. Entonces, este tipo de situaciones también se dan y ustedes cuando vayan a una planta, ya sean o instrumentistas o operadores u otro puesto que estén relacionados con esto y les toque desarrollar una tarea como esta, ténganlo en cuenta, miren, analicen la hoja de datos, qué dice, las especificaciones, cuáles son los requerimientos y coloquen o traten o avisen por lo menos de que hay algún error. ¿Por qué? Porque puede darse de que se esté por colocar o haya puesto o haya montado un equipo o un instrumento que no corresponda, ¿no es cierto? También acostúmbrense a leerlo, esto que les decía al principio, tómense tiempo, el tiempo necesario para analizar bien y para transmitir un dato confiable, ¿sí? Porque en eso también va a estar en ustedes, en la confiabilidad que van a tener ustedes como personas, ¿sí? Porque podemos tener un mejor instrumento, pero las empresas, las plantas, las organizaciones, ¿sí? El gran valor que tienen es la gente, ¿sí? Es la gente. Yo puedo tener el mejor instrumento, el mejor equipamiento en la planta, pero si no tengo operadores o operarios que me la manejan bien y sean confiables, no me sirve porque voy a tener cualquier cosa. Y esto es fundamental. Yo hace muchos años que trabajo en la industria y cada vez lo entiendo más que el valor de todo está en la gente, ¿sí? Si tenemos buena gente, siempre todo sale bien. Así que, y bueno, y otra cosa que aprovecho estos 2 minutitos que nos quedan es para instarlos a que se cuiden, chicos. Nosotros en la industria, como en la vida cotidiana, uno sale a la calle y siempre salimos y decimos chau, hasta luego, porque en el saludo de despedida estamos anunciando un retorno. Todos queremos volver a la casa y queremos volver como nos fuimos, quizás más cansados seguramente porque trabajamos y nos vamos a cansar, pero que tenemos que volver sanos, enteros, ¿sí? En el andar cotidiano tenemos muchos problemas o muchas posibilidades de daños
de que algo nos dañen, entonces tenemos que prestar mucha atención, cuidarnos mucho para volver sanos, porque nos están esperando, ¿sí? Tenemos familia todos y nos están esperando. Cuando vamos a trabajar generalmente con este tipo de instrumentos, de cosas, es porque tenemos energía acumulada. Más si vamos con presión, tenemos energía acumulada, y si no estamos atentos, no estamos precavidos, preparados, ¿sí? Concentrados, nos podemos dañar. Entonces, por favor, en esto cuidémonos, ¿sí? Bueno, si no tienen más preguntas, sonó el gong, dijo, ya terminó la hora, y seguramente por ahí hay otra gente que está para usar el aula. Así que bueno, les agradezco por la participación y bueno, nos vemos dentro de 2 semanas con temperatura, con lo que sigue. Bueno, Profe, Sí, nos vemos. una última consulta Decime. acerca de cómo sigue. Por ahí van a ir subiendo otras actividades y demás sí. a la plataforma. Ahora el lunes se habilita el otro tema, el otro módulo, que es temperatura, ¿sí? Entonces ya esto, Está bien. igual, si faltan trabajos, subir y eso, yo los voy a seguir corrigiendo, súbanlos, ¿sí? Pero ya arrancamos con temperatura. Nosotros vamos a hacer, arranca el lunes, la otra semana, después de una semana, vamos a hacer otro encuentro para ver el tema temperatura, ¿sí? Algo como esto. Espero que no tengamos el mismo problema del otro día, pero vamos a hacer temperatura, ¿sí? Pero bueno, tratan de ir subiendo las tareas, todo las actividades, porque después cuando llegamos al final, esto cierra con todas las actividades desarrolladas, ¿sí? Entonces, por favor, esto súbanlo y traten de desarrollarlo, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra cosa? Perfecto. Gracias. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos estamos viendo entonces dentro de 2 semanas. Gracias, Gisela. Gracias. Nos vemos. Gracias, Dante, muy claro todo. Chau, chicos, nos vemos. Gracias, Chao. Gisela. Nos vemos. Chao, chao.